Hola, ¿cómo están? Un día más con ustedes para compartir nuestras charlas sobre temas de discipulado, que a partir de esta semana se irán alternando. Un día estaré yo dando estas clases, estas charlas de discipulado, al día siguiente estará mi esposa compartiendo sus charlas sobre educación cristiana, sobre temas bíblicos, y al siguiente estaré yo, y así nos iremos alternando de lunes a viernes. Hacemos esto porque hemos restablecido algunas de las reuniones en nuestra iglesia, y el templo permanece abierto los días sábados de 18 a 21 horas. Dentro de ese horario nos reunimos en grupos de no más de 20 personas, según lo autoriza el protocolo actual, para tratar temas de discipulado, de estudios de la palabra, de alabanza y adoración, tiempos de comunión también con nosotros. Así que están todos invitados todos los sábados a partir de las 18 horas hasta las 21. Tenemos distintas reuniones en nuestro templo, sito en la calle Salcedo 4034, 4038, en el barrio de Boedo. Allí te esperamos. Hoy quería hablarles sobre la desilusión y cómo proceder ante la desilusión. No podemos negar que todos hemos sufrido desilusión. Personas que nos han fallado y traicionado. Personas en las cuales habíamos depositado nuestra confianza y que han fallado. Y nos hemos preguntado por qué Dios permite estas cosas. ¿Qué debemos hacer ante estas circunstancias? Y encontré en la palabra del Señor un buen ejemplo en la persona de José, José el hijo de Jacob. Cuando él estaba en la prisión en Egipto, conoció allí a dos siervos del faraón que también estaban presos. Uno era el copero y el otro el panadero. Allí en la cárcel se hicieron amigos y José les interpretó sus sueños. El sueño del panadero representaba su muerte, pero el del copero significaba que iba a salir de la prisión y que regresaría a su antiguo trabajo como copero del faraón. Después que Jesús le interpretara su sueño, le pidió a su amigo que cuando saliera libre, hablara con el faraón para que lo liberara, para que apelara por él, para que le contara realmente que José era inocente de lo que le había acusado la esposa de Potifar. Todo ocurrió tal como José lo había interpretado. En una ocasión, durante el cumpleaños de Faraón, el rey restauró en su cargo al copero y ahorcó al panadero. Pero este capítulo de la vida de José terminó tan triste como había comenzado, porque su amigo, el copero, el que había sido liberado, en quien José había confiado para su mejor futuro, dice allí en Génesis 40, 23, que no se acordó de José, sino que se olvidó de él por completo. Y en la cárcel José sufrió 3 muertes. La primera, la muerte para su familia, ya que los hermanos le habían dicho al padre que una fiera lo había atacado y lo había matado. En segundo lugar, murió al ser acusado injustamente en su reputación. Él había sido acusado de haber querido violar a la esposa de Potifar. Y en tercer lugar, murió para su único amigo, el copero. Estoy seguro que sus sueños murieron ese día cuando creyó que iba a pasar el resto de su vida en prisión. No tenía nada que esperar, solo el maltrato, la monotonía y la escasez que tenía en la cárcel. El Salmo 105, versículos 16 a 19, proporciona un interesante comentario acerca de la aflicción de José como esclavo y prisionero en Egipto. Dice así: Dios provocó hambre en la tierra y destruyó todos sus trigales,
Pero envió delante de ellos a un hombre, a José, vendido como esclavo. Le sujetaron los pies con grilletes, entre hierros le aprisionaron el cuello, hasta que se cumplió lo que él predijo, y la palabra del Señor probó que él era veraz. Aquí está la explicación de por qué Dios permite estas cosas. ¿Por qué permite que nosotros haya desilusión? ¿Por qué permite que nosotros dudemos ahora de confiar en otras personas? Dice que todo esto sucedió hasta la hora que se cumplió su palabra. El dicho de Jehová lo probó. La palabra del Señor probó que él era veraz. José había permanecido fiel al Señor, a pesar de todo lo que le había sucedido. José sabía que lo que le pasaba era voluntad y propósito de Dios para con su vida. Tenía toda la razón para sentirse amargado, para permitir que todas las circunstancias dolorosas le hicieran sentir ira y desánimo el resto de su vida. Sin embargo, José no respondió de esa manera. ¿Cómo fue posible? ¿Cómo es posible que con razones tan obvias y válidas para sentir amargura y deseo de venganza se convirtiera en el modelo de perdón y sanidad de un hombre? Y la clave está en su respuesta ante la desilusión. Esas respuestas permitieron que el poder sanador de Dios y su gracia eliminaran de su vida la amargura y el dolor del pasado. José muestra las formas correctas de responder cuando uno sufre oprobio, cuando uno se siente traicionado. Y ellas nos muestran que, en medio del sufrimiento, podemos honrar a nuestro Dios e incluso ser canales de bendición para otros. En primer lugar, José escogió vivir en el presente y no vivir en el pasado. Él tenía motivo suficiente como para recordar su triste pasado. Sus hermanos le habían vendido como esclavo, había sido engañado por la esposa del señor donde él trabajaba, de Potifar, había estado injustamente encarcelado. El amigo en el que él confiaba se olvidó de hablar de él y lo dejó en la cárcel. Había muchos motivos para estar marcado, pero José se enfocó en el presente. Y en Génesis capítulo 41 leemos que José salió de la prisión y se le volvió a dar el cargo de bastante responsabilidad en el gobierno de Faraón. Y se casó además con una hermosa princesa. Con el tiempo fue padre de 2 hijos. Los nombres que José le dio a sus hijos revelan las noches que lloró en medio de su soledad. Todos esos días que pasó en la cárcel, en el calabozo, esos sentimientos profundos de rechazo y de maltrato. Dios en su gracia hizo que lo olvidara. La obra de Dios elimina el dolor del pasado. Quizá vos estés sintiendo esos dolores del pasado. Permití que también la obra de Dios en tu vida elimine ese dolor. José no permitió que su pasado fuera un prisma, un cristal a través del cual él viera su vida. José no iba a permitir que su pasado oscureciera y destruyera cualquier esperanza de dar fruto en su presente y en su futuro. Y Dios hizo que lo olvidara, y su gracia fue suficiente. ¿Vivís vos más para tus recuerdos que para tus sueños? ¿Vivís más aferrado al pasado que al presente y a las cosas que querés que sucedan en tu vida? ¿Es posible que a causa de lo que te pasó veas cada cosa oscura y nublada sin poder enfocarla? ¿Brota en vos alguna raíz de amargura y te negás a olvidar y rehusás confiar en Dios para tu futuro? Mira, el segundo hijo de José se llama Efraín y significa Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción.
Es posible que no haya tenido en cuenta esto antes, pero Dios puede hacernos fructificar en la tierra de nuestro sufrimiento. La palabra dice: a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. En el lugar donde el dolor es lo más profundo y nuestro futuro se ve sin esperanza, Dios puede hacernos fructificar en medio del sufrimiento. Muchas veces Dios permite nuestro dolor porque tiene el propósito de producir fruto en nosotros. Y muchos de ustedes tendrán que dejar su expectativa de que las cosas mejorarán o que se hará justicia por las cosas de su pasado. Necesitan olvidarse del sueño que su padre no los amara como los debía haber amado, o que el amigo que los hirió les pidiera perdón. No podemos llegar a donde necesitamos ir a menos que estemos dispuestos a alejarnos del poder de los recuerdos del pasado y a esperar el fruto que Dios pueda producir en nosotros, aún en la tierra de nuestro sufrimiento. En segundo lugar, José decidió dejar libre a quienes lo hirieron. La Biblia nos cuenta una historia. Durante el largo tiempo de hambre, los hermanos de José fueron a Egipto para comprar trigo. Ellos estaban frente a José, pero no lo reconocieron. Y José los puso a prueba para ver si se podía confiar en ellos. Al retener a Simeón y enviar al resto de los hermanos donde estaba su padre e insistirle que la próxima vez tenían que traer a Benjamín, el hermano menor. José sabía que era tiempo de aclararle a sus hermanos quién era él. Y dice allí en Génesis 45, 1, 2, José ya no pudo controlarse delante de sus servidores, así que ordenó que salgan todos de mi presencia, y ninguno de ellos quedó con él. Cuando se dio a conocer a sus hermanos, comenzó a llorar tan fuerte que los egipcios se enteraron, y la noticia llegó hasta la casa de Faraón. José lloró amargamente y con mucha intensidad. Los años de dolor y amargura que él había guardado en lo profundo de su alma ahora salían a superficie entre sus lágrimas. Ellas podían ser por lo que había pasado o por el gozo encontrado en el perdón a sus hermanos, aquellos que le habían vendido. Con frecuencia estas cosas son necesarias en el proceso de sanidad. Imagínense que sin una disculpa de parte de los hermanos, José dijo: no se entristezcan por lo que han hecho, no se enojen con ustedes mismos. En verdad José les estaba diciendo: todo ha sido el plan de Dios para ustedes y para mí. Dejar libre a las personas que nos han herido tiene poder para darnos frutos. La exoneración es total para ellos a través de nuestras palabras. Si yo fuera José, quizá en aquel momento les hubiera dicho a mis hermanos: estoy dispuesto a perdonarlos, pero déjenme comentarles todo lo que me han hecho pasar por culpa de ustedes. ¿Saben ustedes lo que es vivir en tierra extranjera? Por supuesto, en la cárcel injustamente y ser torturado. Ustedes lo saben. Sin embargo, José no les recriminó nada. José no lo hizo. El pasado es pasado y el futuro comienza hoy. Le pidió a sus hermanos que no se acusaran por el pasado. Él estaba dispuesto a perdonarlos aún sin hablar de aquello que había ocurrido. ¿Estarás dispuesto vos también a hacer lo mismo? ¿Estarás dispuesto a no aferrarte a tu pasado, a vivir el presente y no vivir en el pasado? ¿Y a decidir dejar libre a aquellas personas que te hirieron y te lastimaron? Mira, si lo haces, Dios hará prosperar tu vida y llevarás fruto y fruto en abundancia. Espero que lo hagas. Inténtalo por lo menos y verás que esto es cierto. Dios te bendice y nos seguimos viendo en esta semana.